Muy buenas tardes. Estamos en el segundo Encuentro Internacional de Literatura Negra y Fantástica 2024 y tenemos el gusto y el placer de tener esta mesa en este momento donde vamos a tener a varios escritores y escritoras y vamos a comenzar y después de la lectura que van a realizar cada uno de ellos y ellas, vamos a abrir alguna tanda de preguntas si es que hay preguntas o comentarios al respecto. Vamos a seguir el orden que tenemos acá de presentación y la primera presentación va a pertenecer al escritor Bartolomé Leal, escritor chileno del género policial y negro, con 30 obras publicadas, novelas y volúmenes de cuento, entre las cuales está, por ejemplo, Linchamiento de Negro del año 1994, traducida al inglés, Morir en La Paz de 2023, traducida al alemán, Historias del muñeco vudú del año 2013, Memorias de un asesino en serie 2018, Femicidios a la carta 2020, traducida al francés, La venganza del Aparapita de 2020, La epopeya de los encapuchados 2023, traducida al francés, Misterios de Quito 2023, Los tumores asesinos 2024. Ha publicado también un libro de entrevistas a autores chilenos titulado Trazas Negras, Conversaciones sobre novela policial y negra del año 2018. Y como traductor destaca la novela juvenil Najma Nené y El bus volador de 2021 del autor keniano Nuyi wa Thiong'o. Eh, por favor, Bartolomé. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a leer un capítulo del último libro del asesino, pero en el año 2024, ¿no? Y tenía como opción el libro que es del 23, que se llama La epopeya de los encapuchados, o Fábulas del estallido social y la pandemia. No lo voy a leer. Eh, yo prefiero, bueno, tiene algunos temas. La epopeya de los encapuchados, contada por un encapuchado, Vampiros del 8M, que tiene que ver con periodistas, Obituarios Noir, que tiene que ver con los escritores, colegas, ¿no? Música en la Atalaya, la post-pandemia, ¿no? La locura, y el oro de los mapuches. Bueno, estos son los temas, no lo voy a leer, por si acaso. Voy a leer algún capítulo breve, muy breve, de los tumores asesinos. Eh, y la idea, yo practico un tipo de novela negra que está un poco fuera del canon, digamos. Mis cánones, la verdad es que me formé más en el interés en la literatura francesa, ¿no? En Leo Mallet, digamos, y en otros autores de esa otra corriente, digamos, que no en el género negro, digamos, tipo Chandler, ¿no? Y Humphrey Bogart. Cuando me hacen alguna entrevista, a veces en video aparece, pero estoy hablando yo cualquier vaina y sale una imagen de Humphrey Bogart, ¿no? Algo no tiene mucho que ver con lo que hago. Bueno, en este caso, yo hice una novela negra sobre cáncer, que yo le llamo un asesino en serie universal. Así que un tema universal, no le piso los callos políticos a nadie, digamos. Y bueno, todos tenemos experiencias propias o experiencias ajenas o sabemos un poco de este tema. Así que bueno, de ahí va. Hay mucho con la literatura aquí, en fin, como sea. Y lo leo porque es mi último libro y que lo estoy promoviendo además, ¿no? Editorial Pan. Bueno, la octava parte se titula El Club del Cáncer, y dice, me confiaba LJ, aquel escritor fallecido que solía pasar por mi librería El Rino, que le parecía divertido, macabro, aunque divertido, descubrir de repente que uno pertenece a un exclusivo club que no exige nada para formar parte, sino que se encuentra de pronto militando en sus filas sin haber sido quitado. Me refiero a la hermandad, o como quiere llamarse, de los enfermos de cáncer. Estoy seguro que el sueco Mankel nunca soñó, mientras escribía sus espectaculares novelas, que de pronto él iba a ser llamado a incorporarse a ese club.
y que no contaría con tiempo para terminar ningún proyecto salvo, como lo hizo, el testimonio de su propio crepúsculo antes de partir hacia lo desconocido. Quedan sus libros, claro. A lo mejor alguno de ustedes no sabía que había muerto Mankel, por ejemplo, ¿no? Uno de sus personajes decía que los muertos son más importantes que los vivos. Algunos permanecen eternos y es que dejaron algo a la posteridad. La mayor parte son nada de vuelta a la nada. Pensando en cancerosos de mi predilección, no puedo sino mencionar a Frank Zappa, músico de rock, ¿no? Que alguna vez escribió una canción que me quedó reverberando. Dice por ahí, Why does it hurt when I pee? My balls are like a pair of maracas. Una forma de burlarse el super rock Joe's Garage. Tuvo que ser entendido, perdón por mi inglés mediocre, ¿no? Del cáncer de próstata que se lo llevó a los 52 años. El compositor y pianista Billy Strayhorn, amigo y socio de Duke Ellington, escribió la balada Blood Count, de las cuentas de las partículas ahí, uno le dice, oiga, aquí hay mucho, que tocada por el saxo de Johnny Hodge, suena como el más triste lamento por la vida que se va. Leyendo un libro póstumo de Carlos Fuentes titulado Personas, aunque se refiere solo a importante por si acaso, menciona que frecuentó a la crítica y narradora Susan Sontag en varios periodos de su vida y vio cómo su belleza se fue deteriorando tras dos batallas ganadas contra el cáncer. Una tercera perdida fue la partida final, como ella misma lo dijo, usando un símil con el béisbol. No hace mucho estuve leyendo con gran placer el libro de ensayos de la Sontag, Cuestión de énfasis. Sus textos sobre los 100 años del cine o la literatura de viaje son lúcidos para entender algunos aspectos de la generación cultural contemporánea. Ahora sé que el cáncer es un invasor dentro del cuerpo de uno, continuaba aquel escritor lector. Un tumor, por ejemplo, que crece cual callampa dentro de algún lugar del cuerpo, digamos la vejiga, y allí comienza a alimentarse, no de los detritus de su portador, sino del portador mismo, tal como un hongo, un líqueno, un parásito cualquiera. Sacarlo puede ser fácil o difícil, dependiendo de la naturaleza del tumor y la competencia de los galenos, pero tarde o temprano reaparece porque deja su semilla, su espora maldita. Se defiende, ansía sobrevivir. En ese proceso invasivo no desdeña algunos órganos cercanos, como testículos, próstata, intestino, y luego avanza por otros derroteros de difícil acceso. Entonces, bueno, adiós canceroso. Pero el cáncer también muere allí. ¿Cuántas obras de arte son metáforas de ese proceso? El cáncer es un asesino en serie para el cuerpo, un depredador externo que ataca a la comunidad que sostiene la vida, que requiere de solidaridad entre los órganos y sus fluidos. Al ser humano no le sirve el individualismo destructivo individualismo destructivo, y combate al cáncer hasta donde puede. Al final pierde. El cuerpo entra en el combate, a veces la medicina ayuda, a veces no. No obstante, el ejército de células cancerosas también pierde. La muerte del cuerpo invadido es también su muerte. La carroña remanente es devorada por las 7 escuadras de insectos, gusanos, bacterias y microorganismos que paso a paso terminan por reducir a un ser humano a ceniza. Del polvo vienes y en polvo te convertirás. Fíjense. ¿Tendrán poder las células cancerosas sobre aquellos despojos inertes? Mi amigo con cáncer, que no se resignaba a dejar la escritura, me dijo que su lema desde que entró en batalla, que daba por perdida, era un verso de René Vivian, poco conocida autora anglo-francesa de la Belle Époque, que escribió, me salto la cita en francés porque mi acento es peor, en traducción libre, aquellos cuyas cobijas tienen pliegues de mortaja saben el placer divino que significa estar solo. De modo que, remató LJ, ahora me sumerjo a escribir, antes que los invasores de mi humilde organismo terminen por apagar esa pequeña llama de divinidad que llevo adentro. No soñaba aún que sería asesinado por un sicario de nombre secreto. Eso. Gracias. Muchas gracias, Bartolomé. Aquí vamos a dar paso entonces ahora a la lectura que Eduardo Soto nos va a entregar. Eduardo Soto es un autor chileno del género negro
que aprendió el oficio de escribir trabajando como periodista en los diarios El Clarín, Puro Chile y Última Hora hasta 1973. Titulado profesor de filosofía, hizo clases en el Instituto Superior de Comercio. Después juró de abogado, siendo designado juez de policía local y más tarde nombrado notario y conservador en un pueblo del sur de Chile. En 1989 publica como Edward Grove El sobreviviente, El sobreviviente. Los siguientes años publicó las novelas fantásticas Ellos esperan y El ángel desnudo. En el año 2004, su novela En la oscuridad del miedo es publicada y premiada en el concurso Oscar Castro de la ciudad de Rancagua. En el año 2006, el diario Sur de Málaga premia y publica en España su novela Tras las nubes habitan Los Ángeles. En el año 2007 aparece en Chile una selección de cuentos policiales, La muerte de un notario y otras muertes. En el año 2009 publica la novela El orden de los brujos. En el año 2011 aparece Un paraíso imperfecto, novela basada en el crimen rural de mayor impacto en la séptima región. En el año 2020 se edita Teresa la Tigresa. En el año 2002 se publica en España la novela Tres políticos muertos. Por favor, Eduardo. Ya, buenos días. Edgar Allan Poe es sin duda uno de los autores más influyentes de la novela negra, de los cuentos de terror y creador de los relatos detectivescos. En Cambridge, el Instituto de Edgar Allan Poe se señala que Poe indicó que cada novela policial debe comenzar con un crimen, por lo cual leeré el primer capítulo de un par de novelas que se inician con un asesinato. Los capítulos son cortos, así que no se preocupen. El primer capítulo de Tres políticos muertos, que es el último libro publicado. A principios del año 2017, en el Maule Norte, el abogado Jorge Villalta Logroño obtuvo la nominación como candidato a senador por el partido Vanguardia Democrática. Durante la época de estudiante había liderado a un sector de alumnos de la Facultad de Derecho y, después de jurar como abogado, por 2 años se había desempeñado como subsecretario del Interior. No quedó satisfecho con ser autoridad en un periodo tan breve, ya que se consideraba el dirigente más brillante de su generación. Y ahora esperaba comenzar un proyecto político que lo llevara a la presidencia del país. Jorge Villalta pertenecía a una clase media acomodada y estudió Derecho continuando un afán familiar que comenzó a principios del siglo pasado. Las relaciones sociales le brindaron múltiples oportunidades laborales, pero su derrotero era la actividad pública y ni siquiera se quiso involucrar en el estudio jurídico de su padre. La nominación al Parlamento no obtuvo exenta de obstáculos. Debió superar la oposición de los oligarcas del partido que lo veían demasiado joven para llegar a la Cámara Alta. Resolvió esa dificultad cuando logró el respaldo de la juventud de la Vanguardia Democrática y fue designado en forma oficial candidato a senador. Al comienzo del otoño adquirió una camioneta de doble tracción, de neumáticos pantaneros y tapabarros altos. Le pareció indispensable conocer a los líderes locales, a los caudillos de la zona, a los militantes influyentes del sector costa. Estimó que el contacto personal era muy relevante, sin desconocer la fuerza de los medios de comunicación para llegar a la masa citadina. Planificó recorrer primero la franja agraria y luego concentrarse en los espacios urbanos. Esa elección debía ganar. No importaba el número de cabezas rotas que dejara. Lo relevante era conformar un liderazgo regional que sirviera de base a una carrera presidencial. Villalta estaba confiado. Nada le parecía inalcanzable después de derrotar la máquina partidaria
e imponer su candidatura como la mejor opción electoral. Postular a un área rural significó abandonar los trajes a la medida y la corbata de seda. El guardarropa dejó escapar la elegancia urbana, pero conservó los ambos de sport, las camisas de minúscula figura de colores. Villalta colocó sobre su velador su reloj Vacheron extraplano y guardó el abrigo negro en el closet. Estaba ansioso por comenzar. La primera visita a la provincia resultó anodina. Una llovizna lo acompañó desde Santiago hasta la comuna de Constitución. Una comitiva lo esperaba en el vestíbulo de un hotel céntrico, donde almorzó con una serie de personajes locales. En la noche, cuando regresó a la capital, hizo un rápido balance. Las relaciones eran cordiales, pero sin brillo. No había un interlocutor relevante en la actividad local. Ganar un liderazgo de manera temprana podía resultar vital en la obtención de votos. Pensó que debía incluir a los alcaldes y a los concejales en el comando. Decidió hablar con todos, ir el fin de semana a Curicó y pernoctar en la costa. Viajaría solo. El contacto personal, sin una escolta de asesores, ayudaría a estrechar los lazos con la gente sencilla. Esperaba visitar todas las comunas de la provincia. El sábado avanzó en la carretera hacia la municipalidad de Teno. Desayunó en una mesa repleta de sorprendidos militantes. Luego continuó hasta la ciudad de Curicó, donde almorzó con simpatizantes. El edil, al que conocía de su beca universitaria, fue bastante fraternal y aseguró que los curicanos le darían el triunfo en las urnas. A las 4 de la tarde, cogió la ruta J60 en dirección a la costa. No pudo avanzar de acuerdo con su itinerario. Un accidente en el sector Los Morrillos obstruyó el camino. Alcanzó a divisar un coche despedazado en la avenida. Luego cruzó poblados pequeños de escasos electores. Ya no llovía y un sol endeble asomaba entre las nubes. Al costado sur distinguió un río ancho y tranquilo. Al lado norte vio un bosque de pinos que desprendía un fuerte olor a resina. En hora de la noche, Villalta llegó a la localidad de Duao. Quería dormir temprano y consideró arrendar una cabaña emplazada en la caleta de pescadores. Pero antes de preocuparse del alojamiento, resolvió comer un plato de marisco en Don de Rogelio, lugar recomendado por el alcalde de Curicó. Estacionó entre la calle y la terraza del restaurante. En el bar ordenó una cerveza sin alcohol y observó el comedor vacío. En una mesa del fondo, 4 hombres jugaban brisca y ni siquiera apartaron los ojos de los naipes cuando él llegó. Buscó el baño. Había acumulado demasiadas horas de viaje y la carretera carecía de servicios decentes para los automovilistas. Se desplazó por un pasillo lateral y advirtió la palabra caballeros en la pared. En el interior de los excusados, los muebles de los lavatorios, las divisiones de los inodoros, las puertas y las ventanas eran de madera de ciprés, lo que otorgaba un aspecto peculiar al espacio. De espalda al muro, donde fluyen chorros de agua, escuchó la voz que provenía del sector de los inodoros. Se sorprendió y giró el cuerpo para saber quién hablaba y, en ese instante, sintió un dolor agudo en el pecho. Jamás se enteraría que 3 balazos fueron la causa de ese padecimiento tan intenso. Cayó hacia atrás y quedó doblado en medio del orinal. Hilos de agua se desplazaron por encima de la ropa como pequeñas serpientes. En el torso le aparecieron unas manchas rojas y dejó de respirar. Nadie advirtió lo ocurrido. El asesino arrastró el cadáver hasta una de las casetas de los retretes, le sumergió la cabeza en la taza y cerró la puerta. Pasarían horas antes de que alguien descubriera el cadáver y, tal vez, al comienzo imaginarían que era un borracho. Nos falta el segundo. Es una novela que está para publicar este año. Es corta también el primer capítulo. En la cuadrilla trabajaba a un ritmo vertiginoso, cruzando de una cuadra a la otra sin detenerse en las esquinas. El grupo conocía la ruta y el chofer detenía el camión en los puntos predeterminados y reiniciaba la marcha al silbido de los peonetas.
La pala mecánica empujaba la basura al interior del armatoste, igual como imaginamos a los dinosaurios tragando a sus víctimas. El turno de fin de semana comenzaba a las 5 de la mañana del sábado y terminaba a medianoche. Una jornada larga y agotadora, pero bien remunerada sin considerar el abono extra que doblaba un salario normal. El camión había ingresado en un callejón convertido en un lodazal por la lluvia del viernes. Los municipales, reunidos de botas de caña alta, saltaban sobre los charcos para dejar los tarros de basura en la plataforma posterior. La vereda norte tenía un par de casas viejas y el resto lo ocupaba el motel Las Pirámides, donde el acopio de desperdicio equivalía al de un edificio completo. En la orilla sur, desprovista de inmuebles, existía un potrero de alfalfa que teñía de verde las primeras luces del alba. Jonathan Lavín corría por el lado derecho del camión, mientras su compadre Christopher Vidal lo hacía por el carril izquierdo, recogiendo la basura dejada por los residentes del sector. Más atrás venían Alexander Correa y Aarón Moreno, ocupándose de las bolsas que lo alcanzaban a recoger Lavín y Vidal. Los cuatro, más el chofer, integraban un equipo ágil y bien coordinado, uno de los mejores del departamento de aseo de la municipalidad. Había transcurrido una hora desde que comenzó el turno. Pronto amanecería. La luz venía del oriente. Una leve bruma mantenía algo de oscuridad y dificultaba distinguir la silueta de los objetos. Jonathan fue el primero en ver el vehículo estacionado al final del callejón, en un costado del motel, a unos 20 metros del ingreso. Lavín acostumbraba a correr en ese trecho para llegar con ventaja a los tambores de basura. Siempre descubría cosas interesantes entre los residuos, hasta muñecas inflables en perfecto estado. Un furgón de 2 corridas de asiento bloqueaba el paso e impedía la circulación del camión municipal. El chofer, Hubertino Prieto, hizo sonar la bocina y luego descendió de la máquina en un intento de asumir el control de la situación. No quería quedar fuera de horario. Lavín miró al interior a través de los parabrisas y retrocedió extrañado. «Jefe, parece que el conductor se quedó dormido», le gritó a Prieto. «Despiértalo y dile al ahueonado que saque ese bidet de mi camino». «Oiga, jefecito, el tipo tiene una herida en la cabeza y hay sangre en el piso», agregó asustado. «¿Dónde está la linterna?», preguntó Christopher Vidal. «Hágase a un lado», dijo Aarón Moreno, esgrimiendo un foco portátil. Con el cable de 10 metros llegó a la ventanilla del furgón e iluminó el interior. «Este hueón está muerto», exclamó Vidal. «Por la misma cresta. Se fue a la mierda nuestro horario». «¿Seguro que está muerto?», preguntó Cubertino Prieto al entender que las cosas se empeoraban. «Oiga, jefe, tiene la cabeza partida y llena de sangre seca. Es un viejo gordo que apenas cabe en el asiento», dijo Vidal. «¿Abro la puerta?» «Por ningún motivo. Hay que llamar a los carabineros y ni siquiera tocar el cadáver». La cuadrilla se acercó hasta quedar a menos de 1 metro. El cuerpo estaba inclinado sobre el volante, lo que impedía verle el rostro. Alexander Correa entendió que no existía otra opción que esperar a la policía, de manera que buscó el termo de café y le sirvió un tazón. El frío lo impulsó a beber de inmediato y se quemó la lengua al primer sorbo. «¿Alguien quiere café calientito?», ofreció mostrando la taza humeante. «Dame», dijo Lavín y enseguida preguntó: «¿Llamaron los pacos?». «Sí, marqué el 133, pero no contestan», afirmó Prieto y agregó de inmediato: «Esperen, ahora sí. Señorita, habla Cubertino Prieto, el chofer de la Municipalidad de San Miguel. Hay un furgón abandonado y el conductor está muerto. Es en el costado del motel Las Pirámides». «Manténgase en el lugar. De inmediato sale una patrulla», dijo la voz en el fono. «Bien, señorita». Cubertino guardó silencio, guardó el teléfono y se acercó al parabrisas hasta poner la nariz sobre el vidrio. Quería mirar el cuerpo antes de que llegaran los carabineros. Seguro que acordonarían el perímetro y ya no sería posible humear el cadáver. Cristóforo Vidal intentó encender un cigarrillo y protegió la candela con la mano. Aspiró el humo y le pasó la colilla prendida a Lavín. «Pité, compadre, aquí nos quedamos un buen rato, hasta que hay que tener mala suerte para encontrar un muerto en la ruta. Imagino que un marido celoso lo pilló saliendo del motel con la mujer equivocada y le partió la mollera.
por caliente. No, muy viejo para jugar de galán. A lo mejor llegó con un travesti y cuando le metió la mano bajo la ropa encontró la cosita. El veterano se enfureció y pelearon, comentó Lavín y soltó una carcajada que sonó estridente. Seguro que lo saltaron. Lo quisieron aturdir para robarle, pero se les pasó la mano y le reventaron la cabeza, dijo Correa y se frotó el bolsillo derecho. Hablan puras tonterías. Apuesto que el viejo lo mataron lejos y lo vinieron a botar aquí, dijo Moreno, tratando de pronunciar de manera correcta. Las cosas se pondrán interesantes si la policía allana y empadrona a las parejas del motel. ¿Se imagina, compadre? No creo. A los únicos que interrogarán serán a nosotros por barbetas. Debimos desviarnos y no pasar por el costado del motel, dijo el chofer, culpándose de la prolongada espera. Ahí llegan los pacos, gritó Barón Moreno, mientras señalaba la luz intermitente de un carro policial. Los uniformados procedieron en forma expedita, como si estuviesen acostumbrados a encontrar cadáveres en el amanecer del sábado. Acordonaron el sector, empadronaron a los funcionarios municipales y a los empleados del motel. Media hora más tarde llegó una patrullera de la PDI con detectives de la Brigada de Homicidio. El contingente se encontraba a cargo del subcomisario Ureta, que dispuso la primera diligencia de la investigación. Después de interrogatorio, a las 9 de la mañana, el equipo de aseo de la municipalidad pudo continuar la tarea. La cuadrilla no aportó ninguna información relevante, solo a la hora en que llegó al callejón y el momento en que Prieto avisó a los carabineros. Eso es todo. Muchas gracias, Eduardo, por tu lectura de tus relatos. Eh, Ahora vamos a dar paso a la lectura que va a realizar Gabriela Aguilera Valdivia, escritora y tallerista. Ha publicado 12 guijarros, que son cuentos del año 1976, Asuntos privados, cuentos de 2006, Con pulseras en los tobillos, microcuentos en el año 2007, En la garganta, libro de cuentos del año 2008, Fragmento de espejos, microcuentos del 2011, Saint-Michel, micronovela en el año 2012, Astillas de hueso, microcuentos de 2013, Guerreros de Dios, una micronovela publicada en el 2016, En una maleta, lo que ella define como nanonovela en el año 2018, Los árboles hablan en Salem, también nanonovela del año 2020, El clan del guanaco, novela de 2022. Sus textos han aparecido en antologías digitales y en soporte papel en Chile, España, Argentina, Croacia, Estados Unidos, Francia, Venezuela, México, Alemania, Italia y Bulgaria. Obtuvo la beca a la creación literaria en el año 2009, en los años 2009, 2016, 2018 y 2021. Es miembro fundadora del colectivo Señoritas Imposibles, escritoras chilenas de narrativa negra. Es miembro fundadora de REM, que es la Red de Escritoras Microficcionistas. Es una de las creadoras del proyecto Basta contra la Violencia de Género y actualmente es encargada del área de internacionalización de dicho proyecto y de la coordinación con los equipos que lo replican en otros países. Ha participado como ponente y tallerista en eventos literarios nacionales e internacionales relacionados con el microrrelato y la narrativa negra, y en proyectos relacionados con el fomento del libro y la lectura, financiados por el Consejo del Libro desde el año 2008. Por favor. El último tiro. Al llegar a los 38 fue la persona. Ella llevaba una cartera con 3 pistolas. Tocó el timbre del motel de fachada rosa iluminada con neones azules y entregó un fajo de billetes a la camarera que le indicó la habitación 6. Sin vacilar,
Sacó una pistola y hizo fuego contra la cerradura antes de patear la puerta y entrar a la habitación en la que estaba Fernando con otra mujer. La voz de Luz Casal susurraba: te has parado a pensar en lo que sufrirás. Fernando se levantó asustado y la mujer se tiró al suelo gritando. La Evelyn estaba calmada. En el mundo en el que había crecido, cargar armas y saber usarlas era parte de la vida cotidiana. Por eso, sin hacer caso de los gritos ni de las palabras atropelladas con que Fernando trataba de disuadirla, apuntó y disparó de nuevo, hiriéndolo en el muro. Luego volvió el cañón hacia la mujer desnuda y vació la primera arma sin detenerse hasta que el percutor sonó a hueco y ella quedó inerte, envuelta en parte de la sábana, con la cabeza apoyada en el velador. Después miró al hombre, que le suplicaba que parara, apretando la herida de su pierna, tirado sobre la cama. La Evelyn sacó la otra pistola y apuntó disparando a la pared, a la lámpara, al borde de la cama, acercándose cada vez más a Fernando. Se dio ese tiempo con la tranquilidad y la pericia de los que saben. 18 tiros salieron de las armas que usaba, ninguno lo suficientemente certero como para provocar la muerte del hombre acorralado en la cama, sin hacer amago de escapar, solo esperando a que aquello terminara. La Evelyn bajó la mano que sostenía la pistola y caminó despacio hacia Fernando como si no diera por hecho que la camarera debía haber llamado a la policía. Había silencio en el motel y solo se escuchaba la respiración y los quejidos del hombre envueltos en la voz de Luz Casal. Recordarás el sabor de mis besos. Cuando estuvo junto a él, la Evelyn lo miró desde lo alto, con la seguridad del que ha ganado una partida. Fernando le pedía perdón, suplicante. Ella no habló, solo esbozó una sonrisa y levantó la mano armada. La bala número 19 fue a incrustarse en medio de los genitales de Fernando. La Evelyn salió de la habitación, caminó hasta la puerta del 48 y desapareció enfundada en el azul de los neones de la fachada. En la habitación número 6, Luz Casal terminaba la canción. Y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. Ya todos sabemos quién es quién, papito papá. El que se fue de tarro, la del laboratorio casero, el violeta, el del alunizaje, la mechera, el de robo con intimidación, la del tráfico, el papito corazón, el que mató al patasné, el que tiró a la niñita viva al mar de Valparaíso, el que se bajó los churrines, el cuentero y la cuentera, el que maneja la letra chica, el que se fundió con plata ajena, el que tiene pituto y el que no tiene ninguno, el encapuchado, el cuchufletero y el chamullento, el que se fue en volar, el chilete, el flaite y el punao. Acá a todos le llevamos ficha. El que es inocente y el que jura que es inocente, el piñufla, el manfinflero, la fea y la buena, el que aceitó a los pacos, el machetero, el que dio la pasada, el longui, el que las hace todas, el que cree que las hace todas, el que quiere que crean que las hace todas. Canuto, el que está calado y le cortaron la carrera, está limpio, el que le quebró el alma a una cabra reggaetonera, la que saltó la tiendita del escudo, el pulento y el que nunca dice la pulenta, los del turbazo, el que despiñó, la que la lleva y ese que llevan, el que la pica finita y el que se cagaron, el que tiró el poto para las moras, el perkin, el psicoseado y el que anda con angustia, el que tira la foca, la que le pone Wendy, el brígido y el agilado. Acá todos peleamos por beneficio. El que hizo puntos para entrar a la banda, el que se dio vuelta a la chaqueta, el que trae pele, la del lanzazo en el Paseo Ahumada, el internacional y el doméstico, el habitué de la puerta giratoria, la del asalto a mano armada, el primerizo y el avesado, el que se vengó de tanta mala pasada, el que se las dio de informático, el cafiche de las cabritas y los niños de la plaza de armas, la que mató por celo, el que sobornó a los ratos, la que falsificaba pasaportes y el que salvó el culo. Acá todos queremos ganar calle. El burrero y el hermanito, el que hizo la quitada y la que vendía CDs piratas, el que estaba con firma, el que la sacó barata, el asaltante de banco, el que toqueteó al cabro chico en la cancha, el vacuna y el zorrugo, la que dateaba los choros, el que se mandó el estocazo, el que vende la pesca, el rey del oxicorte, el que se echó el amor de su vida, la que tiene el chiste y se comparte con todos, el que se pitió a uno, que se mandó un condoro, el de la técnica del lazo, la que tiene causa y el que está pedido. Acá, en San Michel, todos somos personas humanas.
El chancho estuvo en San Michel. Lo conocí bien. A balazos había piteado uno de los grandes así. Una calibre 45, papito. Justo en un semáforo en rojo. Peleas de bandas todo el rato. Ráfagas a todo ritmo. Caen mucho. Se entierran los muertos y vamos dándole con la venganza. A cobrar se ha dicho. Lo buscaron harto al chancho. Si no lo agarraban los tiras, la tía del muerto lo hacía pedre. Lo había jurado mostrando sus dientes de oro, lista para lanzar el tarascón. Estaba envenenada, la pulenta. El chacho quedó todo entero fatalizado así. Al piño que andaba con él lo agarraron antes. Tres machucados más perdidos que poroto en paila marina. No cachaban una. El chancho era más hábil, pero igual cayó. La peleó, eso sí. Nadie puede decir que no tenía huevo. Dos tiras se fueron cortinas y dicen que las marcas de sus balas todavía están claveteadas en las paredes del galpón donde lo cazaron. Salvó la vida el huevón. La bruja nomás sabe por cuánto tiempo. Piensa en la tía del muerto y sus dientes de oro. Con esos dientes se va a comer despacito al chancho. No importa lo que se demore, sí. El policía que ha dejado de serlo antes fue cómplice y ahora es delator de sus superiores corruptos que esperan el juicio en un lugar lejos de San Michel. Sabe que morirá por aquello en cualquier momento. La estocada final vendrá de la mano de un vengador o de un sicario. Contiene la respiración. Trata de dormir en el pavor de la alerta. Traga nudos de angustia. Tiene la esperanza de escapar de la muerte si se abre una brecha en los gruesos muros de la fortaleza por donde pueda colarse sin que nadie lo note y desaparecer para siempre. Recuerda que años atrás, 4 pudieron huir colgando de la cuerda de un helicóptero. Pero los muros de San Michel son tan gruesos que jamás podrán ser atravesados, y sobre las mallas metálicas que cubren el patio se asolean los monstruos de cola escamosa y dientes de fiera, como burlándose de sus ilusiones de escape. No habrá helicóptero salvador para él. Y ya ni siquiera en sueño, porque la punta de un estoque empujado por la fuerza de un brazo en el que se encarna una serpiente enroscada a una espada, amenaza ahora con traspasarle la garganta. El policía quiere rezar, pero cuando abre la boca, todo lo que sale de ella es el borboteo de su propia sangre caliente que resbala hasta su pecho. Era clarito de piel y tenía los ojos azules así. De repente parecía un pelolais, aunque era un triste. Y los pelolais no son tristes, sino tienen por qué. En ese paño blanquito se había hecho varios tatuajes. El último se lo hice yo, en el antebrazo, papito, en la antigua, a pura manopla nomás, con una aguja finita y carboncillo de pila. Un angelito le hice. Quedó filetes. Mientras estaba haciéndoselo, apagaron las luces. Y en la oscuridad ni siquiera con vela se puede rayar. Quedé de terminarlo al día siguiente, pero filo. Pasaron cosas, no me acuerdo bien. De huevo nomás, nunca lo terminé. Él hizo su vuelta en San Michel y salió libreta después. Guacho pelado. El ángel quedó sin alitas nomás. No podía volar así. A lo mejor por eso apareció hecho tira, todo entero charqueado. Lo hicieron chupete. 10 pedazos. Le sacaron hasta la yema de los dedos. A veces sueño con él, con sus ojos como llenos de agua y esa pena que tenía aunque se riera. Pero sobre todo, sueño con ese pedazo de pellejo en que hice el angelito, y cómo, cuando doblaba el brazo y empuñaba la mano, se movía la figura que nunca voló. A lo mejor, si yo le hubiera puesto las alitas al angelito, él se habría salvado. Le decían el ruso, le decían Cupido. Se llamaba Hans Koss. Muchas gracias, Gabriela. Excelente tus cuentos. Bueno, ahora vamos a pasar a la lectura de María Inés Krimer, quien nació en Paraná, Entre Ríos. Publicó La hija de Singer en el año 2002, novela Primer Premio Fondo Nacional de las Artes. El cuerpo de las chicas, el año 2006. Lo que nosotras sabíamos, del 2009, novela Premio MC. Sangre Kosher, del 2010, novela traducida al alemán y al italiano. Siliconas Express, del 2013, una novela. La inauguración, una novela del 2011, Premio Letra Sur, editada en España por Real Noir. Sangre Fashion, del 2015, novela. Noxa, 2016, novela finalista del Premio Hamed 2017.
Cupo del 2019, novela finalista del Premio Hamed 2020, Papeles de Ana del 2021. Participó en el género negro en 5 autores latinoamericanos en el 2018 y en Buenos Aires Noir el año 2019. Sus relatos integran diversas antologías. Fin de temporada 2002, finalista del Premio Hamed, es su última novela. María Inés, por favor. Muchas gracias por estar aquí, escucharnos. Voy a leer un cuento que integra la antología Asociación Ilícita. Creo que es lo último que se ha publicado en Buenos Aires. Es una antología que reúne 36 autores de 16 países diferentes con un trabajo de compilación excelente de los colegas argentinos Nicolás Ferraro y el mexicano Ismael Canellada. Editó el Fondo de Cultura Económica en México y la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Mi cuento se llama Quema. ¿Por qué te enganchas con un psicópata? No te podés sacar la pregunta de la cabeza mientras metes el bolso el paquete de velas. Al salir del chino, el león te ilumina con el juego de luces y sombras. Centellea como la autopista, allá lejos. Girás, no hay nadie. Despegás unos diarios de la suela de la zapatilla. Desde el atentado, los vecinos queman gomas en las esquinas. Ves las luces abrirse paso mientras los autos esperan la carga de combustible. Seguís hasta el edificio de ladrillos. El policía chatea con dedos veloces. Te detenés un momento en la esquina. ¿Qué buscas, Marcia? En las veredas mal iluminadas, en las caras que cruzás por las calles. El insomnio que sobrevino a la separación de Leo, no podés evitarlo, te obliga a deambular 1 o 2 horas después de la cena, siempre la misma estrategia hasta cansarte. Fue en una de esas rondas, ¿te acordás? Cuando viste el cartel con letras rojas que decía Crossfire. El nombre te llamó la atención de inmediato. El gimnasio estaba en un primer piso, con la puerta adornada por el aviso de una bebida energizante. No dudaste en gastar tus últimos ahorros en zapatillas con cámaras de aire, ni en el top que te aseguraría pectorales marcados en pocas semanas. Subís. Adelante están las cintas para correr, bicicletas fijas y dorsaleras, y al costado un bar con mesas de fórmicas y unas medialunas que agonizan debajo de una campana de vidrio. La chica de la mesa de entrada se apantalla con un folleto. Calor, te dice. Para morirse, comentás, mientras un gato se escurre entre tus piernas. Entrás a la sala de aeróbics. El espejo está rajado y una mirada rápida, estás acostumbrada a las miradas rápidas, confirma la humedad que se filtra en los zócalos, la pintura descascarada. La clase de la noche tiene más gente que de costumbre, te explica la chica de la mesa de entradas, porque desde el atentado hay cortes y tuvieron que suspender varias. Está por empezar, te apura. Separás una colchoneta, la acercás a la ventana, mientras sonreís una mujer con uñas nacaradas que estira los brazos en la barra. La seguís con la mirada cuando se incorpora y se instala cerca de la tarima. Busca un buen lugar, pensás. Un chico con short y remera fucsia llega a último momento y se ubica en la primera fila. El profesor deja un esqueleto cerca del espejo. Corran, dice. Le sacás unos metros al chico y a la mujer de uñas nacaradas. No podés con el genio, vos siempre adelante. Al volver a cruzarlos disminuís la velocidad. No está bien sacar ventaja en las primeras clases. Pese al volumen de la música, escuchás los bocinazos de la calle, el roce de las zapatillas,
el tintineo de unas llaves dentro de una riñonera, el clic del encendedor de Leo todo el tiempo en tu cabeza. Estás en la segunda vuelta cuando la música se corta. El profesor le da unos golpecitos al equipo. Sí, un equipo monstruoso, negro, colgado del espejo. Él espera unos segundos, vacila unos momentos y ordena. Mancuerna. Agarra un par de kilos mientras explica que los bíceps se trabajan con sobrecargas para lograr un efecto duradero. No es ninguna novedad para vos, Marcia, ni tampoco las series de 20 insistencias cada una que hacías en el megatlón del centro. Escuchás las respiraciones acompasadas, el subir y bajar de los brazos, el zumbido de las paletas, todo resulta amplificado por los ruidos que vienen de afuera. Sostenés la barra a la altura de los hombros, las muñecas alineadas, los codos pegados al cuerpo. Si te inclinás hacia adelante o movés hacia los lados, estás usando otros músculos del cuerpo. Las luces se apagan de golpe. Otro corte, dice alguien. El profesor enciende una linterna, inclina el haz hacia abajo. Al piso ordena. Ahora el esqueleto no es blanco sino amarillo. Saluda a tu reflejo mientras estirás los brazos hasta alcanzar una colchoneta. El olor a gomas quemadas te recuerda las fogatas de tu infancia, la leña que apilabas en medio de la calle. El fuego primero era lento, después más intenso y más tarde se elevaba impulsado por los golpes del viento. Te acostás y corregís la postura, la cabeza relajada, la mirada a 45 grados, el mentón separado del cuerpo. Tu dedo recorre los músculos de la panza. Esa rutina, estás segura, hará efecto en poco tiempo. Hay quejas, deserciones, pero vos no te podés permitir aflojar ni un segundo, Marcia. Tenés que cansar el miedo. Las uñas nacaradas buscan la botella de agua. El chico de short se acomoda el pelo mientras el profesor grita, quema, quema. Ves una silueta acercarse en la oscuridad hasta encontrar una colchoneta vacía. Sentís un olor espeso, ácido, seguido de un suspiro, como si la recién llegada viniera de lejos y le hubiera costado encontrar un lugar en la sala. El profesor insiste que siga, que no pare, no pensés, Marcia. La noche del atentado te despertó la sirena de una ambulancia y después no pudiste dormir. Y cuando lo lograste, ya de madrugada, soñaste con el crepitar de las llamas, la casa boqueando en busca de aire. Cada tanto estallaba un fogonazo y las mangueras se dirigían hacia las ventanas, mientras volaba una lluvia de chispas y se ensanchaba una columna de humo que subía hasta el cielo. Duele, dice la voz. ¿Qué? La piel cuando se quema. Te preguntas si esa voz es un anuncio de lo que te espera, si terminarás hablando con una desconocida en un gimnasio de mala muerte. Cuando te mudaste, después del atentado, dejaste de vernos, como si nosotras no nos diéramos cuenta. Te advertimos que Leo no era de fiar, eso de andar con los fierros. En cualquier momento terminabas como un pollo al espiedo. Pero vos, la testadura de siempre. ¿Acaso pretendías que atravesáramos la ciudad para tomar un café con taxistas que comentaban el Boca River? Te fuiste al culo del mundo, te reprochamos, ignorando la banal excusa del alquiler, como si no nos diéramos cuenta que fueron las amenazas de Leo las que te obligaron a dejar el departamento y marcharte tan lejos del centro, como si esa distancia ahogara el clic del encendedor o ocultara las mangas largas que seguiste usando todo el verano para tapar los moretones de los brazos. Ahora levantás una pierna para formar un ángulo recto
y cuando girás para comprobar la perfección del ángulo, la mujer de la colchoneta se seca la frente con la palma de la mano. Cuando se incorpora, la linterna ilumina una oreja oscura, como un higo chamuscado. Intentás seguir la rutina, pero no podés. Esa oreja, ¿estás segura?, es otra advertencia. Cerrás los ojos para no ver las llamas. El calor igual quema. ¿Cansaste el miedo, acaso? ¿Qué vas a hacer con ese miedo? La puerta quedó entreabierta y hay un silencio roto por la voz del profesor y el ruido de la autopista que se escucha allá lejos. En ese momento en que la oreja desaparece, la luz vuelve. Hay aplausos, gritos de entusiasmo. La mujer de uñas nacaradas destapa la botella de agua mineral, toma un sorbo, mientras el chico se acomoda el short en el espejo. Mirás la colchoneta vacía. Hay una gasa amarilla pegada en la cuerina. Las sombras de la noche te protegen y caminás con el cuerpo flojo, distendido. Sonreís a un viejo que pasea con un caniche. Al estirar la mano, el perro te sale al cruce, te chusea. Seguís hasta el edificio de ladrillos. ¿Pasó algo?, preguntás. El policía aparta los ojos de la pantalla. Parece que un hombre quemó a una mujer. ¿Y cómo está? Él se encoge los hombros. ¿Por qué siempre te enganchás con un psicópata? No te podés sacar esa pregunta de la cabeza mientras apurás el paso, te detenés en una esquina. Doblás la pierna para sacar la caca del perro incrustada en la suela de la zapatilla. Te limpias los dedos en la calza. Al llegar, tu mano tiembla al abrir la puerta del ascensor. Ponés la llave en la cerradura. Te sorprende que haya luz adentro. Por el corte, Marcia, olvidaste apagarlo. Muchísimas gracias por tu lectura, María Inés. Y ahora vamos a dar paso a la última lectura de la sesión, que es de la escritora Paula Ilavaca Núñez, escritora, docente y editora, licenciada en Letras y magíster en Educación Superior, doctoranda en Estudios Americanos en la Universidad Adolfo Ibáñez. Se ha dedicado a la escritura de poesía, narrativa y podcast, abordando temáticas feministas de poesía y de denuncia, de investigación policial y violencia criminal. Su última novela es La Mujer del Río, del año 2024. Fue parte del equipo de guionistas de las 2 temporadas del podcast Crimen, emisor Podcasting 2020-2021. Es fundadora y directora de la microeditorial Castor y Pollux. Su libro La Perla Suelta ganó el Penn Award 2023, categoría Traducción de Poesía. Ha ganado el premio Pablo Neruda en el año 2015, los Juegos Florales el año 2014 y Premio a la Crítica el año 2010. Actualmente se dedica a la docencia universitaria y a dictar talleres literarios. Paula, por Gracias. favor. Hola, buenas tardes, gracias por estar acá. Voy a leer de mi última novela, La Mujer del Río, capítulo. Conocerte, diciembre de 1984. Nunca había visto algo así, en casi 20 años de servicio. Necesito un cigarro. El detective Cuevas miró de reojo a Mercedes Torrealba. Caminaban por un pasillo del servicio médico legal, recién salidos de la autopsia del cadáver encontrado en la ribera del Mapocho. Salieron a la calle. El ruido de las micros que pasaban lo tranquilizó. Podía quedarse en silencio, podía observar mientras Mercedes sacaba su cajetilla de cigarros mentolados y encendía uno. Miró sus manos, tiritaban. Al exhalar la primera bocanada y comenzar con su mano libre un mensaje circular en sus sienes, Cueva pensó que Torrealba volvía con lentitud pero segura a su centro.
Un chico que vendía pan amasado pasó por su lado. Cuevas se estremeció, pues no escuchaba su voz. Parecía parte de una película muda. Solo movió su cabeza de lado a lado y el chico se alejó. El detective aprovechó el sol que ya pegaba fuerte sobre sus cabezas para invitar a Mercedes al alero de un árbol de frutos oscuros, que añoso daba un poco de sombra. Ahí encendió un cigarro. Fumaron en silencio. La comisario recuperaba el tono habitual de su piel. Antes parecía un maniquí lívido, maquillado por encima. Ahora se percibía cómo su rostro volvía a temperatura habitual y los tonos del labial y sus ojos adquirían una nueva vitalidad. Cuevas miraba a su alrededor, no quería ser el primero en hablar. No estaría bien decir que pensaba, respetaba el silencio de su tutora. Ella tenía que decir la primera palabra, revelar su primera deducción. Sintió que le molestaban las manos, no sabía cómo ni dónde ponerlas, por lo que sacó su rosario. Siempre lo tenía en su bolsillo, su propio eje de tranquilidad. ¿Tú crees que esto lo puede resolver tu Dios? Por eso seguramente rezas. Torrealba anunció con brusquedad la pregunta y dio una piteada más larga a su cigarrillo. No estoy rezando. Pides con ese rosario. La verdad es que no sé qué haces con él. Cuevas frunció el ceño, mientras el humo mentolado a su tutora le llenaba el rostro. Nunca la había visto molesta. Guardó silencio y esperó. ¿Has visto la prensa? ¿Viste cómo están dando indicios del caso que ni nosotros hemos considerado? Sí, comisario, los he leído. Llegan por la mañana los periódicos a la brigada, ahí los leo y... ¿Qué estás esperando para hacer algo? Podrías hablar con esa periodista, Consuelo Arroyo. Me parece que no es ella, comisario. Ella solo trabaja en la televisión. Pero ella nos metió en esto. Es insólito que una mujer esté festinando con el cuerpo de otra. No lo veo de ese modo. Ella estaba ese día en el sitio del suceso y decidió informar. Informar, levantar alertas innecesarias, diría yo. La población, sobre todo las mujeres, siente pavor con estas noticias. Además, Cáceres, tu jefe, le pidió que no lo hiciera. Ella no recibe órdenes de la policía. Cuevas ya se sentía irritado. Estás de su lado entonces. Ella siempre hace lo mismo con los colegas, los engatusa. Mercedes lo miró penetrante, estudiaba sus reacciones. Lo que tenemos enfrente es pavoroso. Una mujer asesinada y descuartizada, una muerte horrorosa. Esto no debería ser así. Se nos fue de las manos. No es su responsabilidad. ¿La mía? Mercedes sintió un impulso de alivio. Su voz sonó quebrada. No, me refería a Consuelo. Cuevas respondió seguro, comenzó a hartarse de Torrealba. Mercedes pareció que iba a decirle algo y se contuvo. Cuevas miró cómo se llenaban sus ojos de lágrimas y dirigía los ojos al cielo, haciendo un esfuerzo por no derramarlas. No era un secreto que Mercedes Torrealba era una investigadora excelente y tenaz, pero quebradiza. Demasiado emocional, se rumoreaba por las paredes y rincones de la brigada de homicidios. Lo habían felicitado cuando supieron que era su tutora, al mismo tiempo que le decían, pero si no fuera como es, o es que su personalidad... Cuevas pensó que exageraban. Sin embargo, ese día confirmaba aquello que había escuchado. Acá nos separamos, dijo Mercedes con osquedad. Cuevas la miró boquiabierto. Vas a ir a tomar testimonio a la familia de la víctima apenas Reyes tenga la identidad del cuerpo. Ya pedí que le enviaran las manos. Nos vemos en la brigada por la tarde. Yo me llevo el carro policial. Tomo una micro en esa esquina para salir hacia el centro. De ahí te podrás movilizar más rápido. Sí, comisario. Hacemos algo como los arqueólogos, Cuevas. Nos hablan los restos de los muertos. El desafío es lograr que nos hablen los vivos. Mercedes le dio la espalda y se propuso sacar otro cigarro de su cartera. Cuevas pensó en disculparse, en decir una frase de tregua, pero más pudo su orgullo y con una demanda de despedida se retiró. Obligarlo a irse en micro desde el barrio donde estaban y no ofrecerle acercarlo a la diligencia que lo habían cargado fue la estocada final que le dio Torrealba. Cuevas comprendió que si no obtenía las respuestas adecuadas, era mejor indagar un poco más y no molestar a su tutora. Mercedes quedó sola, oteando el humo de su cigarro. ¿Cuánto llevaba allá afuera? Había perdido la noción del tiempo. Vio a Medina, el conductor de vehículos policiales que estaba con ella, conversando con el conductor de un carro de carabineros. Salió de su vista, adentrándose más en un rincón del árbol. Sintió que aún no podía calmarse. Puso atención a las imágenes que aparecían con insistencia en su mente. Partes del cuerpo de una mujer en la camilla de metal de la autopsia. Puso atención a un hilo de sudor, un hilo de terror que empezaba en su frente, bajaba su tráquea, se iba hacia su espalda. Puso atención al clima y estaba entumecida. Se cruzó el blazer de su traje damasco sobre el torso.
El calor no era de un día de verano, más bien era una incipiente primavera calurosa, pero ella sentía frío como nunca lo sintió en su vida. Puso atención al médico a cargo de la autopsia que fumaba el alero de la sombra que formaba el edificio. Observó su delantal blanco, los guantes que salían de uno de sus bolsillos y sintió de nuevo el ruido de los instrumentos quirúrgicos en su cabeza, el roce que hicieron al pasar por el cuerpo, por la superficie de metal de la mesa al lado de la camilla. Cerró los ojos como si al hacerlo borrara todo recuerdo. Puso atención en las palabras que se venían a su mente. Cuchillo grande y de sierra filosa, animales, corte, precisión, estado de putrefacción. Puso atención a las lágrimas que corrían por su rostro. No le importaba el trazado que iban dejando sobre el maquillaje que se había esmerado en aplicarse esa mañana antes de salir de su casa, en su baño, al cuidado de los azulejos blancos y rosa. El metal de la camilla le había devuelto sus gestos al acercarse a mirar el cuerpo, lo que quedaba del cuerpo de la mujer. Puso atención a aquella imagen que se grabó en su mente, su rostro en partes, que le devolvía inmaculada a la camilla, inmaculada ella misma que debía dar con ese chacal, ese hombre que le había dado ese tipo de muerte a una mujer, dar con ese monstruo, anudados el cuerpo de la mujer aún sin nombre y su rostro en un solo símbolo, en una sola reconstrucción, en un mosaico donde estaba ella misma. Lloró y se prometió que daría con él, con ellos, porque claramente se requería la fuerza de un hombre, de hombres para la concreción de eso que había acabado allí, en la ribera del río, en el servicio médico legal. Doña Merche, oiga, mire, me conseguí un tecito para usted. El café tenía una mala pinta, con esto se sentirá mejor. Medina, el conductor, estaba frente a ella. En una mano, perdón, un vaso térmico con té y en la otra su pañuelo. Torrealba no ocultó sus lágrimas y le dio un sorbo al té, estremecida por el exceso de azúcar que le había puesto el chofer. Lo miró agradecida, sintiendo cómo se reponía y le volvía el calor con el subidón del líquido. Supe que estuvo Rúa allá adentro. Medina encendió un cigarro. Tómese el té, recuerda que hemos estado juntos en varias, quizás algunas situaciones peores que este caso. Ya pues, doña Merche, no se me aflija. Usted tiene más fuerza que 10 hombres juntos. Usted va a encontrar al culpable. No se me aflija, mi doña. Muchas gracias. Bueno, ha sido una sesión, encuentro yo, extraordinaria, con estupendos relatos. Muy impresionado, creo que ha sido un privilegio escucharlos. Eh, Hay preguntas que vamos a ir viendo, a ver, o comentarios que puedan hacer. Bueno, aquí en este caso hay saludos y felicitaciones, no comentarios mayormente. Entonces queda abierta a una tanda de preguntas o comentarios que quiera hacer el público. Eh, bueno, yo puedo abrir alguna pregunta así muy sencilla, digamos, de curiosidades. Preguntarle, por ejemplo, a Gabriela, eh, esto de la nanonovela, por ejemplo, para que nos cuentes un poco en qué consiste la nanonovela. Y lo otro que tengo la curiosidad, ¿cuál sería la diferencia entre, piensas tú, una micronovela y un cuento largo? ¿No es cierto? Eso, la intersección de esas dos cosas. Y lo otro, y la última pregunta, muy breve, esta interacción que me pareció tan interesante entre los enunciados literarios y las canciones remitidas, ¿no? Cómo los enunciados literarios remiten a canciones, hay bastante trabajo sobre eso. Por ejemplo, la generación del 80, por ejemplo, Escarmeta, Carlos Olivares, tiene mucho de eso, mucha presencia de las canciones donde los versos de las canciones se entrelazan muy bien y muchas veces pueden decir más acerca de la emoción y los sentimientos de los personajes que el discurso mismo del narrador que las describe. ¿Ya? Entonces, esas tres preguntas o comentarios, digamos. Si en esa interacción de canciones aludidas, ¿cuál es otro autor que te resuene donde esa alusión, ese recurso es como permanente? No sé si Ken Pile o que tú me digas algún autor que te llamó la atención en eso. Esas tres
comentario o preguntas breves. Como para abrir la Claro. novela que es muy Bueno, lo especial. de la nanonovela no lo digo yo, no, Sí, lo armó como Pedro Villa, que es un gran referente de los microrelatistas chilenos y latinoamericanos, de habla hispana, eh, un escritor valdiviano que desarrolló la microficción en el sur de Chile de una manera muy creativa y muy insospechada, ¿no? Él tenía una publicación que se llamaba El Caballito de Proa, que era una revistita de este tamaño, sacaba 500 ejemplares y los repartía él mismo en una bicicleta. La gente le compraba ya los caballitos antes de que salieran, ¿no? Y todo lo que venía ahí venía condensado, era un máximo de condensación. Y Pedro Guillermo trabajó muchísimo, muchísimo en la microficción y él escribe la primera nanonovela que se llama La bala que acaricia el corazón, que él es también un escritor de narrativa. Él escribió una micronovela en ese momento, en los 80, ¿no? Tenía un alter ego, era Peter O'Hara, el mismo, por supuesto, o Peter Williams O'Hara, claro. Y él, digamos, armó esta primera nanonovela y lo discutimos muchas veces, lo conversamos, digamos, porque es un reto para los microficcionistas la condensación, ¿no? La calidad, cumplir todos los requisitos del texto breve, brevísimo, ¿no? El fragmento que abre el mundo. Sí, eso es. y la llaman nanonovela. ¿Por qué la Él, llaman él la nanonovela? llama nanonovela porque tiene un mínimo de capítulos. Él había puesto en ese momento 25 como máximo en la bala que acaricia el corazón. Y tiene una cantidad no tan solo de palabras, sino que es el golpe de vista en la página. O sea, el capítulo debe caber en una página. Ah, Puede ser menos de una página. claro. Tiene unos capítulos en esa nanonovela, si la encuentran, realmente es valiosísima. Se llama La bala que acaricia el corazón. Gran Y título. hay capítulos que son menos de media página, pero él la publica en un formato grande, que hace justamente también este juego, ¿no? Que tiene la microficción, estos Claro. textos. Sí, Genial, sí. genial. Entonces cuando conversábamos, se me decía, yo voy a escribir una también, la voy a escribir porque intercambiábamos mucho. Entonces ya, escribí los árboles, primero en una maleta y después los árboles hablan en sal. Eso con respecto a la novela. Gracias. Y esto de la micronovela, ¿cuál sería la diferencia con un cuento largo? ¿Que aparecen más acciones paralelas La también? novela también surgió con Pedro Guillermo Jara en una noche de copas en Valparaíso, en un encuentro de microficción de letras de Chile, Qué mejor en que nacimiento. discutíamos esto, ¿no? O sea, ¿a qué le llamamos micronovela? ¿A qué le llamamos nanonovela? Y él en ese momento me decía, bueno, la micronovela va a tener más capítulos que la nanonovela. Y los capítulos podrían ser eventualmente más largos, pero no hay que olvidar el golpe de vista. Entonces, él de hecho tiene más capítulos. Puede tener 200, 300 capítulos. Y acciones paralelas que se Sí, cruzan. o sea, sigue todo lo de la novela, exactamente De la igual. La idea novela, central, la progresión narrativa, todo igual. perfecto, Todo igual. extraordinario. Sí, No, eso era. Gracias. bien. Ah, y lo otro que me preguntaste, Ah, sí, claro, que eso. no, que a mí me gusta mucho la música. Y vengo de familia de músicos también. Entonces es un permanente, digamos. Y además que creo que se enlazan profundamente con la vida de personas, Sí, porque para uno tienen sentido algunas. Yo escribo mucho con eso y soy de la generación del 80 también. Me imagino que hay también eso, ¿no? está todo los textos de Jorge Calvo, por ejemplo, donde el bolero se entrecruza con las tramas. Claramente, Claro, claramente. Incluso muchas veces ese verso te sirve para escribir la novela. claro. Ah, sí, sí, la manera de epígrafe aparece. Bueno, Juan Ignacio Colil tiene una novela que se llama El reparto del olvido, que es un verso de la canción de Buddy Rich. Claro, exacto. Y abre la novela completa, una historia fantástica. Es, Gracias. Eh, aquí, por favor, Eduardo. Y aprovechando que está Paula,
puedes tener un conocimiento más acabado que otras escritoras y escritores de género de los procedimientos específicos de investigación de la policía. Entonces, la pregunta, bueno, tanto para ti como para las y los demás, que eran, ¿qué tan, qué tan relevante puede ser apegarse o no a esos procedimientos reales versus cosas que a veces inventamos, nomás como procedimientos que no se condicen con la realidad de la policía? Esa pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Claro, apegarse a los procedimientos o no es una decisión como bien potente en verdad, porque tal como tú mencionas, la ficción un habitar, ¿cierto? Una porosidad que permite muchas cosas, pero en mi caso, que también trabajé en la policía, para mí es como visibilizar esos procedimientos y esos malos procedimientos que yo vi también en la policía. Entonces, la Policía Civil de acá de Chile, y en ese sentido yo lo veo como en términos de denuncia, como que me interesa pegarme a los procedimientos porque también ese apego también me permite como reflejar la realidad y cómo se viven. Por ejemplo, el capítulo que leí, el extracto, trataba sobre cómo le había afectado a una oficial y cómo los hombres querían, en el fondo, como, contenerla, pero también ellos mismos la habían puesto en esa situación. Entonces, y por otro lado, nunca lo he visto como una ventaja. Yo he disfrutado mucho las novelas de mis colegas, de tanto de Chile como de Latinoamérica, y me gusta también la ficción y de repente, claro, hay cosas que uno dice, bueno, en la realidad, pero encuentro que es entretenida la ficción, como que da mucho espacio y mucho también para la imaginación y para ese mundo que construimos todos y todas, ¿no? Como que ese mundo impenetrable y muy particular de cada uno, cada una, es perfecto para mí. Así que gracias por la pregunta, Berto. Si me permiten, podría ampliar el Por favor, concepto por de favor. Paula, de quien conozco su obra y hemos compartido muchos momentos excelentes juntas, tanto en Argentina como aquí en Chile. Creo que una de las novedades más importantes del género negro, pensando en el arco ese que sale desde la obra de Hammett, 29 hasta la actualidad, es que hay como un corrimiento de quién lo hizo, ya no interesa tanto en los nuevos autores quién hizo, quién cometió el crimen, a poner la sociedad como enigma. Ahora es como que la culpable o el foco o el haz de luz se concentra en analizar la sociedad y básicamente en las relaciones capitalistas como enigma. Casi todos los autores que están escribiendo en este momento han hecho un corrimiento en ese sentido. Y otra de las grandes novedades es la irrupción de las mujeres en la escritura negra. Eso, pese, por ejemplo, a que me comentaban los compiladores, en esta antología costó encontrar autoras dentro de Latinoamérica. La mayoría todavía siguen siendo hombres los que escriben, pero de a poco, por lo menos en la Argentina, y he tenido posibilidad de comprobar acá la escritura de Paula, de Gabriela, son excelentes narradoras, es cada vez más la voz de las mujeres la que irrumpe dentro del género negro, proponiendo híbridos que son como muy interesantes y absolutamente diferentes, como en el caso de las chicas, como en el caso en la Argentina de Claudia Piñeiro, Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada, Eugenia Almeida, en fin, como distintos enfoques muy distintos al modelo, digamos, clásico, tradicional de policial deductivo o de género negro, Hamlet. Bueno, también podríamos Primer relato policial. mis lapsus no están tan lejanos en el género negro. Entonces resulta como muy interesante ese corrimiento, y el primero que lo marcó en la Argentina fue Ricardo Piglia, al decir, bueno, esto que se narra una investigación o se narra un viaje, no hay otra cosa para narrar. Y el gran viaje del género negro es justamente este viaje de quién lo hizo a pensar la sociedad como enigma. Y en eso la voz de las mujeres está resultando como muy disruptiva
y muy interesante en los últimos años. Gracias. Por favor. Buenas tardes. No sé si ustedes han tenido la retroalimentación de vuestros lectores, pero no de vuestros lectores en general, sino un segmento específico. Me refiero a los profesionales que investigan crímenes, que investigan delitos. En el caso chileno, no sé si ustedes tienen información de cómo se han portado, ya sea individualmente, un lector individual o desde el punto de vista institucional, la PDI, Carabineros que también investigan. Y si no tienen ese tipo de información, alguna hipótesis de qué tanto podría impactar que ustedes gremialmente promocionan sus creaciones en ese público objetivo. Porque yo planteo la hipótesis de que les puede hacer, desde el punto de vista de performance, de rendimiento, se me ocurre que les puede hacer muy bien. Si alguno quiere responder, por favor, por favor. Pues sí. Antes de responder, yo quiero recordar un poco de... Nosotros tenemos aquí en esta sala a dos estrellas de magnitud del noir argentino. Bueno, María Inés Krimer, yo alguna vez escribí un texto que decía algo así como 3 damas negras del noir argentino, ¿no? Claudia Piñeiro, Mariana Enríquez y María Inés Krimer. Así que bueno, por un lado estamos agradecidos a los organizadores. Y está Guillermo Orsi. Guillermo Orsi es aquí. Es un estrello extraordinario del noir, ¿no? Yo recuerdo alguna vez en Córdoba Mata, yo quedé muy impresionado con eso, permítame contar la anécdota, ¿no? Que llegó Mempo Giardinelli a saludar a Guillermo. Mempo, ¿no? Si hablamos de Mempo, estamos hablando, no sé, del cometa Halley, más o menos, del Papa Francisco, ¿no? Y Mempo se acercó y le dijo: Guillermo, no tenía gusto de conocerte, te he leído solamente. Eso a mí me dejó muy impresionado, pero además No, Kiko, te cuento la verdad. Pino, que es amigo vecino. Dice: vos sos Guillermo. Sí, no leí nada tuyo. No leí nada tuyo. Encantado, yo tampoco. Pegó media vuelta. Se pareció el... Eso fue la verdadera mía. Eso tengo miedo de estrellato, yo nunca fui. No, pero la anécdota mía de Mempo es verdad, ¿no? En todo caso. La contraparte. Eso es dialéctica, ¿no? Como Hamlet con Hamlet, ¿no? Y discutiendo, bueno, cada uno a su mesa. A mí se me ocurrió la pésima o malhadada o brillante idea, porque ¿qué pasa? Últimamente, los editores prefieren editar mujeres, están de moda las mujeres. Ahí se armó linterna. Uno. Y la instancia también parte del negocio. Entonces yo dije: bueno, voy a hacer una mesa que se llame Hombres al borde de un ataque de añado. Todo Almodóvar. Me hicieron pomada. Esa tarde tenía 38 grados de fiebre porque venía de una gripe de 40. Claudia Piñeiro, no sé nada. Otros figurones. Trajo una lista de toda la cantidad de autoras. De Planeta y de importante. Bueno, y me apabulló y todo el mundo le aplaudía, pero yo dije: ¿qué estoy haciendo acá? Nunca me sentí tan humillado también. Me escapé con una doble ración de antibióticos. No muevo más un árbol en la mesa de escritores. No, porque esperaba comentarios irónicos, ¿no? Otro tipo de respuesta. Me cayeron con todo. Es muy difícil, pues admiro cuando ustedes arman este encuentro. Yo no sé. No puedo opinar, no puedo elaborar una teoría sobre qué era la novela negra, sobre por qué se escribe hoy de manera de otra. Me pareció apasionante también la mesa anterior sobre la ciencia ficción, cuando ¿cómo te llamas?
Roberto. Planteaba tu fe y la ciencia ficción, bueno, la veías como algo positivo porque te abría puentes hacia el futuro. Y veías que yo me planteé la contradicción que existe entre lo que es la ciencia y lo que es la ficción, la literatura. ¿Por qué los novelistas planteamos desde el punto de vista negativo a veces los progresos tecnológicos? Porque la ciencia va hacia adelante. Los novelistas buscamos siempre el otro lado de las cosas, o los varios otros lados que tienen la realidad. Es casi lógico que la ciencia ficción trate esos temas de esa manera, que no sea una disciplina o un género muy optimista o muy pesimista. La literatura no es ni optimista ni pesimista. Pasa que el novelista, escribir ficción, la imaginación, no se atiene a los cánones, no hay reglas. No hay reglas. Y por eso me pareció apasionante ese dilema, esa contradicción, ¿no? que tú planteabas. Esto tiene que ver con la experiencia, porque se le ocurrió a Bartolomé Leal decir que era una estrella, no sé, no sé, ningún firmamento. Yo creo que hay que organizar en este tema un masturbazo. Hoy día nació la palabra, Sí. porque El aquí, delegado. claro, aquí existe lo que llaman el turbazo, ¿no? Que son ataques de delincuentes en forma de turba, ¿no? Y el delegado presidencial se equivocó, dijo hay que acabar con los masturbazos. Entonces, un buen masturbazo en estos temas yo creo que anda, ¿no? A Guillermo lo podemos tener de todas maneras. Hay ciertos autores que en este momento están enunciando la posibilidad de género negro, cosa que a mí me ha llamado la atención porque nunca lo había pensado así, como la novela social de nuestro tiempo e incluso escuchado como la novela política de nuestro tiempo, porque hay algo que el género negro, y lo que yo como que me siento cómoda en mi tono y en mi forma de narrar, que es, bueno, como todos los tonos, muy personal y muy específico, ¿no? De meterse a mirar la realidad desde un género. O sea, es un género que habilita el contar la realidad. Y a mí me interesa utilizarlo para eso, así como me gusta frecuentar otros géneros para contar otro tipo de relatos. Pero, por ejemplo, si tengo que contar un relato de violencia de género, el género a mí se me ennegrece. Estoy buscando la estrategia, la estructura, el tono, como para poder contarlo. Y por eso pienso que es como muy interesante el continuo de la popularidad del género, desde esos magazines, Pulp Fiction, de los primeros años del siglo pasado en Estados Unidos, hasta ahora, realmente la vigencia del género, y vamos un poco atrás, podemos pensar desde Poe hasta la actualidad, cómo el género se ha ido reciclando, distintas formas, distintas voces, pero sin embargo sigue manteniendo como un piso de popularidad y una popularidad que resuena diferente en los países del norte. A algunos les gusta leer los nórdicos, a mí me gusta leer los súrdicos, y este es una palabrita que acuñó Juan Sasturain, y que me resulta como muy interesante como para pensar el género desde el sur. El sur ya está teniendo como una impronta personal, especial, distintiva, y cada vez más en los distintos países de Latinoamérica se escribe género negro. Lo interesante, y por eso agradezco este encuentro, es que nos podamos leer entre nosotros, porque ahí tenemos los problemas de las políticas editoriales, donde los argentinos no podemos leer a los chilenos, viceversa. En Costa Rica no sabemos lo que se está escribiendo, no sabemos lo que se escribe posiblemente en Brasil. Entonces, este tipo de encuentros permite un poco la fluidez y el paso de textos, el conocernos, y genera vínculos que después fructificarán, espero, en futuros encuentros. Muchas gracias. Sí. Es que, perdón, él hizo un comentario. Sí. Yo no logré terminar, pero yo no tengo ningún interés en los métodos de la PDI, ninguno. Sí. La verdad es que, digamos, yo me muevo en otro ámbito, el de los crímenes, digamos, ¿no? Pero que el género
Ahora, se aplica la vigencia de la negra. Tema que- Yo quisiera, un poco, siguiendo el comentario pregunta, contarles una cosa que a lo mejor no todos lo conocen, que es muy interesante. Hay un escritor chileno que se llama Max Valdés, ya que es nuestro, muy amigo nuestro también, que pertenece a Letras de Chile, y él se ha involucrado en talleres literarios con detectives. No sé si todos lo saben, pero tiene grupos con detectives y ex detectives, básicamente ex detectives, porque ellos se jubilan bastante jóvenes, los detectives. Bueno, y se ha hecho un grupo, pero es tanto lo que ha cuajado con interés su proyecto, que tiene no solamente varios talleres, sino que se acaba de hacer el primer congreso de Rati Literatura. Una cosa extraordinaria. Yo me había invitado mi amigo, pero yo no podía. Viernes, jueves, viernes y sábado Este fin de semana. en Olmué, con cabañas para los integrantes, para yo, mi amigo también que iba, nuestro amigo escritor, con charlas, conferencias de los mismos ex detectives hablando de literatura de detectives. Por ejemplo, estaban los que o contando las experiencias como detectives de ellos que tuvieron, por ejemplo, con los carabineros que fueron los últimos, Sagredo y Toncoles, los últimos ajusticiados de Viña, estaban ahí, contaron la experiencia. Otros no sé si lo que... Entonces, el Congreso de Rati Literatura, yo lo encuentro extraordinario y ha sido tan aplaudido que ahora ya se estableció que el próximo año nuevamente el segundo Congreso de Rati Literatura. Se van a invitar escritores que de la novela negra, en este caso estaba solamente Max, digamos, que el que organizó todo esto. Pero era para contarle, pues, yo encuentro una cuestión bastante fascinante. Sí, quiero hacer una aclaración, digo, ellos se llaman Literrat. Sí, Literrat. Entonces, que es una revista que ellos sacan, digamos, que se publica. Yo estuve ahí en el encuentro, digamos, y ¿Sí? claro, nosotros facilitamos la posibilidad de que viajara más, digamos. Sí, fue un poquito al revés, pero sabes que es muy interesante lo que estás diciendo tú, porque ellos, el gran problema que tienen los detectives, ahora al querer ser escritor, y muchos de ellos han escrito libros, y etcétera, es que ellos están deformados por lo que se llama el informe. Ellos tienen que hacer un informe que es tan sumamente, digamos, cierto, realista, al pie de la letra, que no les permite tener ni metáforas, ni imágenes, ni juegos de palabras, ni nada. Viven en el presente. Exacto, y además porque los jueces se lo exigen así. Los jueces les dicen a ellos que cuando ellos traen esos informes como muy, así como el sitio del suceso, lo llaman ellos, la escena del crimen, le llamamos nosotros, ¿cierto? Y dice, era espantoso, y dice, no, menos poesía, menos poesía. Ellos quieren algo como casi naturalista, ¿no? Entonces ellos están recién aprendiendo ahora que justamente pueden darse esa libertad que se dan ustedes, digamos, ¿cierto? De contar la historia del asesino, contar la historia, digamos, de los parientes de la familia. Ellos están obligados por ese formato, entonces se están desestructurando, digamos. Es muy interesante ese fenómeno, digamos. De hecho la mayoría de ellos, como hablábamos, digamos, leen habitualmente novela negra, y entonces claro, les da risa, digamos, para ellos, digamos, porque, claro, o sea, en Chile, por ejemplo, la experiencia de este policía, de ciertos detectives que anda por las noches y toma su trago, digamos, y conversa con su gato, etcétera, el querido Ramón Díaz de Teroy, es inexistente, no existe en ninguna parte, ¿no? Aquí en Chile no hay detectives privados, no se acepta dentro, digamos, de la realidad policial chilena, digamos. Entonces, y de hecho, ahí yo creo que va a surgir en el futuro un tema muy, muy interesante cuando algunos de esos autores que quieren bastante pluma, digamos, prenda y puedan tener estos dos puntos, vamos a tener una visión como la que nos pasó con el mundo, digamos, de Lampa, ¿cierto? O este mundo de los bajos fondos a través de estos escritores que escribieron de ese mundo viniendo desde ahí, ¿no?
Exacto, que era una cosa que hoy en día, digamos, se habla mucho en Chile, digamos, se le sube mucho el nivel. Eso va a ser también interesante cuando ellos empiecen a hablar de sus procedimientos también. Muy bien, En hay Gijón, una donde se realiza la Semana Negra de Gijón, en Asturias, el jefe de policía de Gijón, muchos años, es escritor, es un afamado, no digo afamado porque es muy conocido, escritor de novela negra. Y es notable la cultura de ese hombre, digo cultura porque la experiencia que tenemos los argentinos y la policía nuestra, cultura, René Vergara. Increíble. Es increíble, aparte es un historiador sobre la violencia que sufrió España en el post-franquismo. Cuando gana, él se especializó en esa parte de la violencia histórica. Cuando Franco gana, asume el poder, la violencia equivale a varias, él habla como de 800.000 desaparecidos, muertos, en la represión post-franquista. Claro, lo que nos pasó a nosotros en Argentina era incluso chico con respecto a lo que fue eso, fueron 4 años, 5 años. Fue eliminando todo vestigio de resistencia y Asturias fue un foco de resistencia franquista y post-franquista también. Bueno, y este hombre Gallo tiene esa formación y esa inquietud, y él es una virtud de docente de la Semana Negra. No pueden entrar que el policía salió que recorriéramos la factura, el policía nos mostraba no. Yo sí, yo tengo acá. Decimos acá, ¿cómo puede ser que este hombre sea? No. Y es apasionante. Ahora, a raíz de lo que vos contabas, seguramente. Bueno, si estamos en el tiempo, no sé si ahí podemos hacer una pregunta más o un comentario más que se quiera hacer, por favor. Se habla de que se habla y se fusiona en los genes. Los androides. Es absolutamente una novela negra ubicada en un contexto absolutamente de ciencia ficción. Donde Reckart, que es el investigador, persigue a los androides, o sea, no a criminales, pero los consideran criminales por el hecho de haber infringido la condición de extinción que tenían previsto. O sea, la película Blade Runner toma parte de ese contexto, pero realmente es una novela negra. Si uno, en lugar de androides, se pone alguna otra minoría marginada o perseguida, funciona perfectamente. Pero en este caso, al aparecer la tecnología de un mundo en cierto modo distópico y los androides como objeto de persecución, es una novela negra. Y yo hoy me tomo El nombre demolido. otro ejemplo. Uno puede leer Absalón de Faulkner como novela negra. O sea, también es la lectura que uno hace. Claro. Eso es como muy interesante. En esto de los híbridos y de las casillas, ¿no? Me parece que lo más rico que está pasando en este mundo globalizado, una de las pocas cosas más ricas que está pasando, es la mezcla rápida de géneros que lo hace como mucho más dinámico y mucho más atractivo. Por suerte quedan los escritores. Todavía. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a ustedes por su participación.